lo han demostrado y sobre eso no suele haber demasiada controversia. Hay un aspecto que llama mucho la atención y es cómo, siendo tan antigua la sangre, nos da igual si la consideramos tanto si es medieval como del siglo I, es que conserve un color rojo tan vivo. Hoy por hoy la ciencia no tiene una explicación clara de cómo ha sido eso posible. Hay una teoría que nos dice que el contenido de la sangre tenía un elevado índice de bilirrubina. Eso confirmaría además que la muerte se produjo de forma traumática, ya que los índices de bilirrubina suben mucho cuando uno sufre algún tipo de tortura o de muerte muy traumática. Bueno, pues estos dos científicos pensaban que el mantenimiento del color rojo de la sangre se debería a algún aspecto, digamos, protector que tuvo la bilirrubina, pero hoy por hoy nadie ha conseguido replicar los resultados ni sabemos a ciencia cierta a qué se debe ese color rojo tan intenso, que es una de las características más llamativas de la síndrome y que hace que sea tan actual, porque parece que ha tenido lugar el proceso de crucifixión prácticamente ahora mismo, porque la sangre manifiesta un color rojo casi presente. Bueno, pues como decimos, las manchas de sangre demuestran de forma inequívoca que el ser humano que fue envuelto por la sábana santa fue crucificado, torturado por flagelación, sufrió una lanzada en un costado y tenía corona de espinas. Todas esas características anatómicas y patológicas que han sido estudiadas por numerosos científicos, expertos de renombre mundial en estas áreas de la medicina, confirman plenamente que es prácticamente imposible, incluso con los conocimientos actuales, poder hacer una reproducción tan exacta de un proceso de tortura semejante con manchas de sangre real. Es decir, hoy en día ni siquiera los mejores expertos del mundo en este tipo de proceso de estudios clásicos sobre la crucifixión, los mejores patólogos del mundo, prácticamente no podrían reproducir todos los detalles que aparecen en la síndrome en estas manchas de sangre. Esto es un aspecto importante porque generalmente se obvia. Cuando los científicos que son escépticos u otro tipo de aficionados hablan sobre que han conseguido reproducir la imagen con más o menos éxito, como veremos, nadie lo ha conseguido todavía, pero se olvidan de que las manchas de sangre también forman parte de la síndrome y que es prácticamente imposible, con los conocimientos que tenemos hoy en día, hacer una representación tan exacta de todos esos aspectos. Bien, pues hay dos tipos de sangre en la síndrome, unas que provienen de cuando el hombre estaba vivo y que son sobre todo en las áreas de flagelación y en la corona de espinas, y otras que provienen post-mortem, cuando ya era cadáver. No vamos a detallar, por falta de tiempo, este aspecto tan interesante, pero sí queremos mencionar una cosa que es de una importancia extrema. La sangre nos confirma que el cuerpo estuvo en contacto con la sábana santa menos de 40 horas, probablemente menos de 36, porque debido a la forma que tienen, a cómo están las costras de sangre en el tejido, la humedad necesaria para que existiera transferencia entre la sangre y las manchas de suero que también aparecen, etcétera, etcétera, y las características de coagulación, la sangre post-mortem, etcétera, no se observa ningún signo de putrefacción. Eso indica que la tela no pudo estar en contacto con el cadáver más allá de las 40 horas. Otros procesos químicos de fibrinogénesis, etcétera, confirman ese mismo resultado. Luego, o alguien quitó el cuerpo antes de las 40 horas o bien el cuerpo desapareció de alguna forma del interior de la tela. Sabemos que la hipótesis de que alguien se llevara el cuerpo es muy improbable porque hubiera arrancado las costras de sangre al llevarse el cuerpo y eso hubiera quedado aparente en roturas dentro de esas manchas de sangre, y eso no se observa. Con lo cual lo único que podemos saber es que antes de 40 horas desaparece el cuerpo y ya no vuelve a estar en contacto con la síndrome.
Ya las hipótesis que hagamos sobre cómo desaparece el cuerpo pertenecen a otro ámbito. Y otra cosa fundamental, en la zona donde hay manchas de sangre no existe imagen. Luego, las manchas de sangre se produjeron antes de la imagen y el proceso físico que dio lugar a la imagen no afectó a la composición química de la sangre, porque las pruebas demuestran que no está alterada. Esto es un aspecto muy importante también. Con lo cual nos da pie ya a pasar a la imagen, que es la característica, por supuesto, más espectacular y más misteriosa de todas las índoles. Para empezar, porque nadie ha conseguido hacer una imagen de un cadáver sobre un lienzo. Nadie ha conseguido una imagen semejante. La resolución de la imagen es bastante buena, es mejor que 1 centímetro, lo cual ya es bastante curioso, pero tiene unas propiedades increíbles que hoy en día no hemos conseguido explicar todavía. Hemos hablado de la negatividad, es decir, se trata de una especie de negativo fotográfico, pero sabemos que no se pudo obtener mediante una fotografía. ¿Por qué? Porque curiosamente la imagen está deformada en ciertas áreas. Es como si hubiera habido una proyección cilíndrica, más que una proyección plana. Y luego sabemos que hay una imagen frontal, hay una imagen dorsal, que no coinciden exactamente cuando se pliegan. Una de ellas es ligeramente más larga que la otra. Si hubiera sido una fotografía, hubieran coincidido. Y luego se ve, por ejemplo, que el cuerpo, por el rigor mortis, no estaba completamente plano, sino que la cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante y los pies, debido al traumatismo de los clavos, estaban más extendidos de lo que debiera y por eso parecen más largos. También se notan deformaciones en las manos, los dedos aparecen anormalmente largos, etcétera, etcétera. Estas deformaciones añaden aún más verosimilitud a la hipótesis de autenticidad, porque si alguien hubiera querido hacer una copia exacta o una fotografía, no hubiera producido precisamente estas deformaciones que lo único que hacen es, entre comillas, afear la imagen. La imagen no tiene unos contornos definidos, simplemente se va desvaneciendo. Al principio debió ser tan débil que prácticamente era invisible. No sería extraño pensar que si es auténtica, al principio se debió conservar simplemente por algún tipo de cuestión emotiva, pero que prácticamente la imagen no sería visible, porque la imagen se debe a la oxidación y a la deshidratación de las fibras más superficiales del lino, que tiene un color un poco más amarillo que el resto. Y además la coloración es todo o nada, o está coloreada la fibra o no lo está. No hay pigmentos, no hay ningún tipo de penetración de sustancia en el tejido, solo las 5 o 6 primeras fibras más superficiales son las que están coloreadas. Y se sabe que no pudo ser ningún tipo de quemadura, porque no presenta fluorescencia en radiación ultravioleta y además no está alterada la estructura química de la fibra. Luego, no se ha podido producir por ningún tipo de quemadura. Ha tenido que ser un proceso muy rápido, pero de baja energía, que no provocó ningún tipo de alteración de la fibra. Eso fue uno de los hechos que más llamó la atención cuando se hicieron los estudios por el grupo Sturb. Ellos pensaban que todas las partes que tenían imagen habían penetrado completamente en el lienzo y lo que descubrieron es que no, que prácticamente cuando se ponía una tira de celo sobre la tela y se arrancaba, desaparecía completamente la imagen. Cuando se hizo la restauración de 2002 y se hizo un escáner de la parte de delante y de la parte de atrás de la tela, que siempre suele estar escondida porque está cosida a otra tela de soporte, al principio fue la tela de Holanda y ahora es otra tela nueva, bueno, pues Fanti, un científico muy conocido en el mundo de la sindonología, descubrió que habría otra imagen muy débil, también la cara posterior y también superficial, lo que añade aún más certeza al hecho de que la imagen tiene unas propiedades muy difíciles de explicar por cualquier tipo de mecanismo conocido. La imagen es tridimensional, eso fue una de las primeras cosas que se descubrió y que indujeron a la mayoría de los científicos de formar el grupo Sturb a continuar sus estudios. Es decir, no se trata de una fotografía, la intensidad de los puntos de la imagen está relacionada con la distancia entre la parte del cuerpo y la tela.
Lo cual nos dice algo muy interesante, que cuando la imagen se formó, el cuerpo no estaba en contacto con la síndone, porque si no, la tela estaría aplastada sobre el cuerpo y por tanto esas distancias tridimensionales que se observan no serían fácilmente explicables. Por tanto, la imagen de la síndone nos está indicando que algún tipo de proceso físico o químico, o ambos que desconocemos, dieron lugar a la formación de la imagen antes de 40 horas, puesto que no hay signo de putrefacción en la sangre como hemos hablado, y que se produce en un momento en el cual no existe un contacto directo entre la tela y el cuerpo. Con más consenso entre los estudiosos de la sindonología es la de una cierta explosión de radiación que procedería del cuerpo, que tendría la suficiente intensidad como para deshidratar y oxidar estas fibras de lino, pero lo suficientemente suave como para no alterar las propiedades químicas de la tela ni destruirla. Hoy por hoy lo único que podemos decir en resumen es que la imagen es real, no procede de ningún tipo de artefacto o proceso artificial conocido y que ninguna teoría física es capaz de explicarla o reproducirla.